Luego de un atentado a los medios de comunicación del profesor Carlos González Gamio, finalmente recuperamos la comunicación con él y espero que estés a salvo. Te saludo, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Pedro, buenos días a ti y a nuestro numerosísimo auditorio de todo el mundo. Aquí listo para platicarte pues de la historia de nuestro país. A ver, fíjate, cuéntame. Pedro, Acaba de pasar el Día del Médico y se me ocurrió hablar de algunas aventuras de nuestros médicos desde épocas de la colonia y antes, porque fíjate que cuando llegó Hernán Cortés aquí a México le dijeron no traiga usted abogados ni traiga a lo mejor eso sí, pero médicos no, porque tenemos la mejor medicina del mundo. Y efectivamente, fíjate, Pedro, que en 1552 hay un tratado que es el Códice Badiano, que escribió nada menos que Martín de la Cruz, un indígena que escribió un códice impresionante que después estuvo muchos años en el Vaticano. El Papa que vino aquí, el Papa muy famoso, que vino varias veces, se trajo el códice y lo pidió el doctor Cumate, que si quería traernos algo el Papa, que nos trajera este códice, que el Códice Badiano fue traducido hasta 1960 al español. Era un códice sobre el Boraria, que era una cosa impresionante, que nos curaba de todo a todos. Los indígenas tenían una medicina maravillosa. Entonces México ha sido... ¿Sabes que ese códice herbolario lo tuve en mis manos y el Papa me regaló una copia de ese códice que conservo en tu casa y sí, era un compendio de toda la herbolaria que había en la época y que mucha de ella hasta la fecha sigue siendo base de la homeopatía. Es un códice valiosísimo. Estaba en náhuatl y se tradujo. Entonces teníamos desde entonces unos curanderos maravillosos, ¿no? Y tienes razón, la homeopatía surge de ahí, exactamente. Y creo que México ha sido una cuna de grandes mentes en la medicina y ha dejado huella tanto en México como en el extranjero. Entonces, así pues, a través de los libros de historia, nos hemos dado cuenta, nos hemos familiarizado con nombres como el doctor Fernando Quirós Gutiérrez, que fue autor de un célebre tratado de anatomía humana, que hasta la fecha es consultado en todos los países más civilizados del mundo, ¿no? En Suecia, Noruega, en Finlandia. Es un tratado sobre exactamente todo lo que puede ser la anatomía humana. Y bueno, podemos hablar, ya ves que la colonia de los doctores tiene calles con médicos que destacaron infinitamente más que cualquier médico europeo o americano. Ahí tenemos al doctor Fernando Quirós Gutiérrez, a Leopoldo Río de la Loza, que fue farmacéutico y químico, y fue el primer mexicano en obtener oxígeno y nitrógeno. Su notable participación en la epidemia de cólera de 1933 fue insustituible. Podemos hablar también del doctor José María Vértiz, que fue a la historia como el primer oftalmólogo en operar cataratas, inventor de tratamientos para operar tratamientos para la obesidad. Podemos hablar también, por ejemplo, del doctor Rubén Argüello, que fue egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, hizo sus estudios y su especialidad en Stanford, y un notable cirujano cardiotorácico, que además inventó 56 aparatos diferentes para tratar todos los problemas cardiovasculares que había. Este médico se le reconoce por haber realizado el primer trasplante de corazón en México, discípulo del doctor Barnard. ¿Te acuerdas aquel doctor Barnard que hizo época en Sudáfrica? Christian Barnard, ahí en Sudáfrica.
Christian Barnard, exactamente. Fíjate, podemos hablar del doctor René Drucker, Colín, que junto con Ignacio Madrazo son los dos doctores que descubrieron la cura del mal del Zambito. ¿Cómo se le llama el mal del Zambito? Bueno, hicieron estudios neurológicos que controlaban la incontinencia muscular pues el Parkinson. Sí, claro. Y en estas investigaciones, René Drucker y el maestro Madrazo hicieron reconocidos estudios que después fueron reconocidos a nivel internacional. Hicieron el primer trasplante experimental de células nerviosas tomadas de un embrión humano. Unos genios los dos, pero no más que como eran mexicanos, aquí no les hicieron tantos homenajes como se hicieron en Estados Unidos. Sí. Podemos hablar, por ejemplo, del doctor Mauro Loyo, veracruzano, que fue el primer latinoamericano en obtener el premio Scoville de la Federación Mundial de Sociedades de Neurología. Y además diseñó la creación de 53 instrumentos quirúrgicos maleables y desarrolló 3 técnicas quirúrgicas en neurocirugía para extraer tumores gigantes de la hipófisis. Fíjate nada más. Sí. Y no lo sabemos. Estamos llenos de malas noticias. Luego podemos platicar también de la doctora Esther Chapa Tijerina, que trascendió en sus aportaciones de microbiología y parasitología, que ahorita tiene una estatua en Rochester, porque era una doctora que, bueno, la mandaban llamar a todo el mundo para dar conferencias. Y anterior a ella, en el Porfiriato, estamos hablando de la doctora Matilde Petra Montoya La Fragua, que fue la primera médica mexicana becada por el gobierno federal, por el gobierno de Estados Unidos y por gobiernos de Morelos, de Hidalgo y Puebla. El presidente de esa época era Porfirio Díaz y le obsequió mucho dinero para que hiciera sus estudios y un estuche de cirugía que se lo encargaron de Europa para que la doctora Montoya hiciera sus estudios. Toda una eminencia enorme, ¿no? Y fíjate nada más lo que es la vida. En 1900, bueno, trajeron a México el tratado y decía que por cierto que Felipe II tenía un problema en la lengua, entonces ceceaba al bajo. Yo creo que por eso los españoles hablan con la Z, por Felipe II. ¿No crees? Porque no hablaban así, hablaban como nosotros y de repente ya todos hablan así con la Z, porque Felipe II y con esa herbolaria ya al final de su vida ya empezó a hablar bien de nuevo, pero pues ya era muy tarde, ya todos los españoles estaban hablando así. No, oye, aparte, murió horrible Felipe II porque le dio gangrena en una pierna y resulta que no había cura. Entonces el hombre estaba recluido en una recamarita que, por cierto, veía hacia el atrio de la Basílica del Escorial, y la gente que le servía le dejaba una charola por debajo de la mesa porque no aguantaban el olor de un rey que se estaba pudriendo vivo. Y además tuvo fuertes dolores imagínate lo que es el dolor de la gangrena. Así fue como terminó sus días Felipe II. Debe ser terrible. No. Una cosa espantosa. Pero en fin, hay por ahí un libro que se llama El Rey Negro, de Mariano Resti, que es un libro que hay que recomendar a nuestro querido público para que vean cuál era la personalidad de este extraordinario personaje de la historia. Y mi querido Carlos, como siempre, te mando un abrazo, te saludo, espero que ya no haya amagos a tus medios de comunicación para que tengas esta comunicación fluida. Gracias por estar conmigo.